La siguiente pregunta dice, si no hubieras conocido a tu esposo, ¿crees que seguirías viviendo en Honduras? La siguiente pregunta dice, ¿hubieras preferido crecer con tus padres? Cuéntanos algo que nunca nos has contado o que nadie sabe de ti. Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les tengo un videito de preguntas y respuestas. Les comenté por Instagram que quiero hacer uno de estos videos aquí en el canal una vez al mes porque desafortunadamente no tengo el tiempo, no se me da la oportunidad de contestar cada uno de sus comentarios y cuando me dejan preguntas eso me frustra. Yo quisiera contestarles todo, pero no puedo y tampoco puedo contestar cada uno de los mensajes que me dejan, especialmente por Instagram. Así que por medio de este video yo les voy a estar contestando lo que ustedes quieran saber de mi vida personal, del cabello, de moda, lo que a ustedes se les ocurra. Las preguntas normalmente me las hacen por Instagram, así que si todavía no me siguen en Instagram, vayan a seguirme en todas mis redes sociales. En general me encuentran como Bessie Dressy. Y desde ya denle manita arriba a este video si les gusta la idea. Ok, ahora sí, sin nada más que decir, ya que les dejo con este videito. La primera pregunta dice, cuéntanos algo que nunca nos has contado o que nadie sabe de ti. Bueno, que nadie sabe de mí. Sí, podemos decir que nadie sabe de mí porque esto es algo que yo hago cuando manejo y pues normalmente siempre ando manejando yo sola. Si voy con alguien, no es con mi esposo, pues él normalmente maneja, ¿verdad? Ustedes saben que yo en mi día a día yo no soy de decir muchas malas palabras. O sea, sí digo malas palabras, pero normalmente las digo con gente que tengo mucha confianza, con mi esposo, con mi hermana, con amigas bien cercanas. Pero cuando manejo, mi gente, yo voy insultando a todo el mundo. O sea, por cualquier cosita yo siempre voy insultando a la gente. Y en español les digo palabras bien fuertes como movete, hijo de tu... ya saben qué. Pero siento que en inglés es como más fuerte, no sé, como que me siento más cómoda por alguna razón. Y déjenme saber si ustedes hablan español o inglés y en cuál idioma ustedes se sienten más cómodos diciendo malas palabras. Yo me siento más cómoda diciendo malas palabras en inglés, pero cuando me enojo, en español, creo. Pero bueno, es algo que creo que no sé quién sabrá, no sé si Joseph sabe, pero bueno, sí, voy diciendo muchas malas palabras por cada cosita que me molesta, voy insultando a todo el mundo, al de atrás, al de enfrente, al de atrás, al de enfrente, al de enfrente, al de atrás, al de al lado, a todo el mundo. La siguiente pregunta dice, ¿perteneces a alguna religión ya que nunca hablas de religión? No, mi gente, yo cuando estaba chiquita, a los 8 años, sí me bautizaron en la iglesia mormona. Y pues durante el tiempo que yo estuve viviendo con mi hermano el mayor y con mi cuñada, durante ese año sí asistí a la iglesia. No porque yo quería, no lo voy a mentir, no me gustaba ir a la iglesia para nada. Para mí el domingo era un día triste. No me gustaba para nada, nunca me sentí cómoda yendo a la iglesia. Y no es que me pasó, no tuve ninguna mala experiencia, solo que como que sentía que yo no encajaba con absolutamente nadie. Y pues creo que también durante esa etapa, durante ese año, fue una etapa muy difícil para mí como niña porque mis papás se acababan de separar, yo no estaba viviendo ni con mi mamá ni con mi papá, prácticamente me sentía como huérfana. Entonces no pertenezco a ninguna religión y solo fui durante ese tiempo a la iglesia. Y pues ya después ¿cómo se dice? He tenido la oportunidad de conocer y asistir a varias religiones, pero pues ninguna, yo he dicho, oh my god, yo quiero pertenecer a esta religión. Sí creo en Dios, pero siempre he pensado de que no necesitamos ir a una iglesia o pertenecer a alguna religión para ser buenas personas o para creer en Dios. Y pues eso es simplemente pues como yo veo las cosas, ¿verdad? La siguiente no es pregunta, yo la veo más como un reto. Dice, cuéntanos una historia triste y divertida a la vez. Pero para esto, ahorita que me acuerdo, necesito mostrarles algo, así que ya vengo. Ok, mi gente, esto que ustedes ven aquí son chocolates. Este es un regalo que me dio mi vecina cuando yo vivía en Alemania, cuando pues ya nos tocaba venirnos para Estados Unidos. Es que no sé si reír o llorar, la verdad. Bueno, todo está en alemán, ¿verdad? Cuando ella me lo dio, yo pensé que
aquí adentro lo que venían eran piedritas y que era como algo, ¿cómo se dice? Algún adorno, pues. Bueno, resulta que yo no me di cuenta, mi gente, que eran chocolates. Nunca me los comí. Hasta que nos mudamos a esta casa, no, cuando estábamos empacando las cosas en la casa de Austin, Jose me dice, ¿y este chocolate? Me dice. Y yo, ¿cómo? ¿Chocolate? Le digo yo. ¿Qué? Todos estos años, o sea, les estoy hablando que de 7, 8 años, me la pasé pensando que estos eran piedritas. Es que tienen la forma de piedritas, pero son chocolates, mi gente, y pues ya se arruinaron. Ahora se están así como espolvoreando, ya son como polvo, y pues ya me da miedo comérmelos. Sé que el chocolate, el puro chocolate, no se arruina, pero estas no son puro chocolate, así que ahora nada más lo tengo de adorno en mi cocina, lo que siempre pensé que era. Pero pues si yo hubiera sabido, mi gente, que esto era chocolate, o sea, yo me los como el primer día que mi vecina Doris me dio este recuerdito. Pero sí, desafortunadamente no pude saborear estos chocolates. La siguiente pregunta dice, ¿crees que tener un perro antes de los bebés es lo más recomendado? Personalmente yo pues no tengo el bebé todavía, solo tengo el perrito, así que no sé cómo contestarles esta pregunta, pero en mi experiencia yo pienso que durante todo este tiempo que hemos tenido a Abel, porque a Abel nosotros la tenemos desde que ella tenía 3 meses, 2 meses, 3 meses, era una bebé. Y yo me acuerdo, mi gente, que durante las primeras 2 semanas nosotros no dormimos. Bel lloraba todas las noches, la estábamos entrenando para que hiciera sus cositas afuera, así que había que sacarla cada 2 horas. Yo andaba súper desvelada, es más, dejé de ir al gimnasio por esas 2 semanas porque no tenía la energía. Y es una gran responsabilidad, mi gente, especialmente con Bel y la raza de ella, que hay que mantenerla bien peinadita, hay que estarla limpiando, y esto que también ella se sube a la cama, ella se sube a los muebles, entonces yo invierto bastante tiempo en que ella esté bonita y siempre esté limpia. Así que sí, mi gente, yo a veces digo, ay, pero yo antes sí puedo comer, ya cómo voy a hacer cuando tenga hijos. Así que pienso que para nosotros ha sido la mejor decisión que hemos tomado, y creo que eso es algo que siempre quisimos también, tener un perrito primero, como para darnos una idea de la tremenda responsabilidad que viene ya con hijos. La siguiente pregunta dice, cuando estás con el periodo, ¿evitas comer ciertas comidas? Normalmente, es que depende, porque como ustedes saben, yo tengo problemas con quistes en ovarios y todo eso, entonces soy como un caso especial. Depende cómo me venga el periodo durante ese mes. Si me siento muy mal y tengo muchos dolores y no me siento bien, ahí sí me pongo súper estricta, nada de fritangas, trato de comer lo más limpio posible y siempre trato de buscar en Google cuáles son las mejores comidas para cuando uno anda en el periodo y ese tipo de cosas, ¿verdad? O cuáles comidas tengo que evitar cuando ando con la menstruación. Pero sin... Durante ese mes me viene así súper tranquilo, bien nice. No le hago mucho caso a la manera en la que como, pero sí, entonces como que depende. Pero creo que pues lo indicado... porque por cierto, a mí, si la menstruación, si durante este mes la menstruación va a ser mi peor pesadilla, yo lo sé desde el primer día. Así que si es así, si comienza mal, yo sé que la vaina va a estar mal, así que comienzo a cuidarme, pero si no, pues yo tranquila. La próxima pregunta dice, ¿cuál es tu mayor sueño en la vida? Viajar, mi gente. Ya quiero llorar porque durante estos tiempos no puedo hacer nada. Mi sueño es conocer el mundo lo más que pueda, o sea, conocer muchos países, muchas culturas, mucha gente, probar mucha comida diferente, no sé, es algo que me hace demasiado feliz. Ir a un país diferente, ir a una ciudad diferente, probar cosas diferentes, conocer gente diferente, todo lo que involucra el viajar, y uno aprende tanto y siento que la mente se nos abre de una manera increíble. Así que sí, viajar para mí es como mi mayor sueño, o sea, viajar, yo quiero viajar lo más que yo pueda, pero pues
Vamos a ver cuándo es que podemos volver a viajar. Por cierto, mi gente, me gustaría saber en los comentarios cuál es su mayor sueño. Me encantaría leer cuáles son esas metas y cuáles son esos propósitos, cuál es ese mayor sueño que ustedes tienen en su vida. Así que por favor, déjenme saber aquí abajito en los comentarios. La siguiente pregunta dice, ¿qué método usas para remover el vello? Esto se los estuve comentando no hace mucho en Instagram, pero yo creo que hace como un año, si no es que más, yo comencé a usar la cera. Es una historia bien larga, mi gente, y ahorita en este momento no lo estoy haciendo yo sola, sino que voy a un lugar a que me lo hagan, porque resulta que yo probé 2 ceras y al principio sí me funcionaron bien, pero ya después como que me dejaron de funcionar. No sé qué onda, no sé qué fue lo que pasó. Intenté muchas cosas diferentes y al final me terminé dando por vencida porque me frustré demasiado el que necesitaba removerme el vello y estas ceras no me estaban funcionando. Así que de igual manera tengo planeado un video completo hablando de ese tema y contándoles mi experiencia con el Brazilian Wax o el depilado con cera brasileño, no sé cómo decirle. Y pues todo lo que yo he pasado, ¿verdad? Toda mi experiencia desde el principio, mi gente, porque la primera vez, le doy un adelanto, la primera vez que yo me removí el vello de las axilas con la cera, ay juepucha, a mí casi me da algo. No, yo me asusté horrible, pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Así que por favor, de igual manera, déjenme saber o denle manita arriba a este video o déjenme saber en los comentarios si les gustaría que yo les compartiera un video completo dándoles cada detalle de toda mi experiencia con lo que tiene que ver con remover el vello con cera. La siguiente pregunta dice, si no hubieras conocido a tu esposo, ¿crees que seguirías viviendo en Honduras? Fíjense que precisamente estábamos hablando de esto con mi hermana el otro día. Mi hermana y yo en Honduras pues no teníamos una vida llena de comodidades. Mi hermana tenía problemas económicos porque ella era una madre soltera con 3 hijas, podríamos decirle, porque yo no trabajaba. Mis hermanos sí me ayudaban o le ayudaban a ella también económicamente, pero pues podríamos decir que ella tenía la responsabilidad de 3 niñas, así que no estábamos, pues no teníamos las grandes comodidades. Tampoco nunca nos faltó comida en la mesa, pero no estábamos súper bien, ¿verdad? Pero fíjense que a mí nunca se me pasó por la mente decir, oh my god, quiero irme de Honduras. Yo sueño que en cuanto yo consiga dinero, yo me voy a ir para España, me voy a ir para Estados Unidos, me voy a ir para otro país. No, cero, ni tampoco a mi hermana. Y me da risa y me siento tan agradecida a mi gente porque a las 2 se nos dio la oportunidad. Mi hermana vive en Canadá y yo vivo aquí en Estados Unidos, o sea, y las 2 que jamás nos imaginamos pues que se nos iba a dar la oportunidad de salir del país. Pero contestando la pregunta, yo creo que no. No porque, como les digo, yo es como que ay, yo necesitaba, yo quería salir de Honduras, sino porque creo que si yo no hubiera conocido a Joseph, me hubiera conocido a otro gringuito. O estaría lo que hubiera ocurrido, lo que es más probable que hubiera ocurrido es que me hubiera ido para Canadá con mi hermana, estuviera en Canadá con mi hermana. Así que creo que no, independientemente no estuviera en Honduras. Aunque yo, mi gente, ustedes saben, yo ya les he dicho que si por mí fuera yo estuviera viviendo en Honduras. Pero pues desafortunadamente la situación del país no se compara con... Hay una gran diferencia pues en vivir en Estados Unidos que vivir en Honduras. Pero en serio que si mi país no estuviera de la manera en que está, no tuviera los políticos que tiene, yo feliz de la vida viviendo en Honduras. La siguiente pregunta dice, ¿cuántas veces al día te bañas? ¿Cómo así? ¿Como que hay que bañarse más de una vez al día? No, mi gente, yo solo me baño una vez porque si no me voy a desgastar. ¡Qué barbaridad! Aunque fíjense que el otro día estaba leyendo que se recomienda bañarse cada 3 días o cada 2 días y yo así como que, ¿what? ¿Cómo? O sea, yo es bien, pero bien raro que pase un día sin bañarme. Yo siempre tengo que bañarme. Así que
no sé, mi gente, yo creo que es que tenemos que ahorrar agua o qué onda, pero bueno, aunque yo cuando no me lavo el cabello, yo me hago baños de pollo, que yo le digo, o sea, que yo entro y salgo así, en 3 minutos y yo, o sea, voy a lo que voy, a lavarme aquí, a lavarme abajito y vámonos. Entonces me hago bañitos así bien rápidos, así que no gasto mucha agua. Ahora, cuando me lavo el cabello, sí, ya me quedo extra tiempo en el baño, pero sí, una vez al día. La siguiente pregunta dice, ¿hubieras preferido crecer con tus padres? La pregunta dice con tus padres. Bueno, como ustedes saben, ellos se separaron cuando yo estaba bien pequeña. Creo que tenía como 6 años, 5 o 6 años por ahí. Y con ellos dos juntos creo que no, porque pues había violencia doméstica, ¿verdad? Entonces, no. De elegir a mi mamá o a mi papá, creo que con ninguno, la verdad. Ay, desafortunadamente, mi gente, creo que en esta vida todo pasa por algo y todo tiene un propósito, aunque en el momento, si estamos viviendo ese momento tan difícil, no hay manera de que entendamos el por qué están pasando esas cosas. Pero ya después, mi gente, ya después uno dice, wow, o sea, como que uno se siente agradecido y no siente como ese remordimiento de por qué yo tuve que vivir esto. O sea, especialmente cuando uno es inocente en todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, creo que al final, mi gente, con la vida que tengo ahora y todo lo que he vivido y todo lo que me ha pasado y con la persona que soy hoy en día, me siento afortunada, la verdad, de haber pasado por todo lo que pasé y pues al final, como les digo, o sea, todo pasa por algo. Mi mamá, bueno, ustedes saben la historia, cuando mis papás se separaron, mi mamá como al año se juntó con otra persona que estaba peor de como estaba con mi papá. O sea, a ese hombre no le gustaba trabajar, la maltrataba físicamente. Entonces, si yo me hubiera quedado con mi mamá, no sé, mi gente, qué hubiera sido de mí. Porque pues mi mamá, por ejemplo, cuando yo entré al colegio o al grado 7, sí, al grado 7, que es colegio en Honduras, mis hermanos, mi hermana y mis hermanos, pues fueron los que me estaban pagando el colegio y todo eso, porque yo estaba en un colegio privado y todo, ¿verdad? Y pues mis hermanos hacían el sacrificio por darme una buena educación. Recuerdo muy bien de que mi mamá les dijo, ¿y para qué están poniendo esa cipota al colegio? Esa cipota lo que va a ir a hacer es salir embarazada. Pónganla a trabajar mejor. Imagínense, o sea, con esa mentalidad, no sé, por eso les digo, o sea, no sé en dónde yo estuviera en este momento, pero pues, vuelvo y repito, o sea, todo pasa por algo y las cosas sucedieron como tenían que suceder. Así que, para contestar la pregunta, creo que no. No, mis papás no han sido esas personas a las que yo admire y respete. No son como un ejemplo para mí a seguir, pues. Son el ejemplo a no seguir. Entonces, no. La siguiente pregunta dice, recomiéndame el tratamiento para el cabello más efectivo y más fácil de preparar. Justamente se los compartí en un blog, mi gente. Aquí les voy a dejar el enlace, aquí abajito en los comentarios les voy a dejar el enlace a ese blog. Es un videito largo, pero pues les compartí como un día conmigo y ahí les compartí ese tratamiento, mi gente, que es un tratamiento de aceites, que es el que estoy usando actualmente junto con el tratamiento de la queratina. Y oh my goodness, tan efectivo que es ese tratamiento, con 3 ingredientes que podemos encontrar fácilmente y lo preparamos así, o sea, en menos de un minuto, así que 100% recomendado. Por favor, vayan a checar ese video. La siguiente pregunta dice, ¿en cuál red social pasas más tiempo? Miren, en Instagram yo tengo una alarma que me deja saber, tengo un límite de 2 horas en Instagram. Así que cuando yo estoy 2 horas en Instagram, mi alarma me deja saber, mi amor, usted ya lleva 2 horas en Instagram, así que fúchale, sálgase de aquí. Entonces sí,
Lo más que me paso en Instagram son 2 horas porque yo soy adicta a Instagram. O sea, yo puedo estar en Instagram todo el día porque es que me encanta ver fotos, me encanta porque yo sigo también o trato de seguir muchas personas que me inspiran bastante, que me motivan bastante, que amo el contenido que ellas suben y soy fanática de estar viendo fotos y todo, o sea, todo lo que tiene que ver con Instagram, menos el chisme, creo que ahí sí ya no me meto mucho, pero sí, sería Instagram. Y pues en YouTube veo muchos videos también, por ejemplo cuando me estoy peinando, cuando me estoy maquillando, cuando estoy cocinando, o sea, siempre estoy viendo YouTube. Así que en YouTube no sé cuántas horas paso, pero yo creo que sería más Instagram. O sea, es como la primera aplicación que yo abro cuando me levanto. Esta pregunta me gusta, dice, honestamente, ¿ves? O sea, como que sea honesta. ¿Qué prefieres, el cabello largo o el cabello corto? He estado notando que te lo has estado cortando bastante seguido. Ay, ay, ay. Miren, mi gente, honestamente yo prefiero el cabello largo, aunque yo sé que muchas personas dicen, ay, que ya no está de moda, que es un look muy antiguo, que no sé qué. Creo que no cualquiera, mi gente, tiene la capacidad de tener una melena larga y sana. Así de simple, o sea, cualquiera puede andar los pelos de Dora la Exploradora que yo ando ahorita. Pero no cualquiera puede, como les digo, tener esa gran melena porque se necesita tiempo, se necesita paciencia, se necesitan muchos cuidados. Así que sí, yo prefiero el cabello largo, aunque mi gente, yo no lo ando así cortito porque yo quiero. Ustedes saben por todo lo que yo pasé, o sea, me corté toda mi melena que yo tenía, la doné, luego se me ocurrió hacerme la decoloración, luego la decoloración me destruyó el cabello. Mi cabello sí siguió creciendo bastante y bastante rápido, pero decidí cortármelo todo para deshacerme de la decoloración. Así que en este momento es en el que estoy comenzando ahora otra vez a crecer mi cabello, pero ya mi cabello es 100% natural y saludable, porque no quería seguirlo creciendo con la decoloración porque yo sabía que tarde o temprano lo iba a tener que cortar. Así que ¿cuál era el chiste de ponerle tanto trabajo, tanto tiempo para que me crezca el cabello si al final lo iba a tener que cortar? Así que ya, hasta aquí llegué, mi gente, ahora a crecer esta melena. Tengo muchas más preguntas, pero voy a responder esta última y las demás las voy a dejar para el próximo mes, ¿ok? Me preguntan que cuál es la cámara y programa de edición que yo recomiendo para alguien que viene comenzando en YouTube o en redes sociales en general. Miren, mi gente, en este momento creo que es como el mejor momento porque tenemos esta herramienta, el teléfono, mi gente. Las cámaras de los teléfonos ahora tienen una calidad tan bonita, hay muchos programas, muchas aplicaciones que podemos bajar en nuestro teléfono para editar videos, para editar fotos, así que prácticamente lo podemos hacer todo en este aparato. Cuando se viene comenzando, mi gente, uno no sabe si lo estamos haciendo solo por dinero o solo por fama o solo es un hobby, no sabemos si nos va a ir bien, especialmente si no tenemos la capacidad económica para comprarnos las luces, las cámaras, la computadora, el programa de edición y todo eso. Así que yo les recomiendo que empiecen con el teléfono y grabar durante el día con la luz natural. Eso es todo, mi gente. Y lo que se pueden comprar es como un tripié, algo para sostener el teléfono. De ahí todo lo pueden hacer con el teléfono. Es más, mi hermana, o sea, ahí está un ejemplo, mi hermana que comenzó su canal de cocina, ella hace absolutamente todo con su teléfono. ¿Por qué, mi gente? Porque si desafortunadamente no le va bien, digamos, llevan un año dedicándole bastante tiempo a esto y no les va bien, entonces si invierten todo ese dinero en cámara, luces y todo eso, o sea, va a ser un gasto. Entonces yo lo que recomiendo es como ya empezar a comprar todo un equipo cuando ya están ganando dinero con esto, cuando ya les está yendo bien. Yo afortunadamente, yo ya tenía la cámara. Cuando yo empecé, yo ya tenía la cámara. Creo que ya tenía como un año, si no es que más, de tener esa cámara porque fue un regalo de mi esposo para mi cumpleaños, pero era para tomar fotos, no para hacer videos. Y lo único que compré, mi gente, fueron 2 sombrillitas, 2 luces y creo que el tripié, no me acuerdo si lo compré o ya lo tenía. Pero o sea, yo al principio no invertí nada, todo era cuestión de inversión, pero con mi tiempo. Entonces cuando ya mi esposo vio obviamente que me estaba yendo bien, ahí fue donde él empezó como a equiparme. Pero sí, o sea, de lo contrario yo no tuviera todo lo que tengo ahora. Así que ese es mi consejo. Y no piensen tanto para comenzar, mi gente. O sea, si ustedes
quieren, ¿cómo se dice?, experimentar de cómo les va en las redes sociales y todo eso, háganlo desde ya. O sea, no importa, no esperen como el tiempo perfecto, porque ese fue un error que yo cometí. Yo decía, no, es que quién me va a ver, o que no, yo no, que no sé qué, que ahí ponía una y mil excusas. Y yo dije, o sea, ¿cuánto tiempo yo desperdicié en Alemania cuando nada más estaba estudiando y tenía mucho tiempo de sobra? O sea, yo hubiera comenzado desde que estaba en Alemania. Pero como les digo, por muchas excusas que yo armaba en mi cabeza, no lo hice. Pero de igual manera, al final lo terminé haciendo y pues gracias a Dios me fue muy bien. Así que aquí me tienen ahora y pues gracias a ustedes, ¿verdad?, que me brindan todo su apoyo y todo su cariño. Ok, mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo esta plática aquí conmigo. Denle manita arriba a este video si les gustan este tipo de videos. Y si ustedes tienen alguna pregunta que yo nunca les he contestado y quieren que se las conteste en el próximo video, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Y si todavía no se han suscrito al canal y ese botoncito les sale en rojo, denle click y listo. Eso es todo lo que se lleva para suscribirse al canal. También, si les gustaría saber un poquito más sobre mí, me pueden seguir en todas mis redes sociales. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy. Y recuerden que los lunes o los miércoles les subo un vlog de mi vida personal aquí en el canal. Y también que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo video. Bye.